En este momento de nuestro trabajo me importa no solamente enfatizar que podemos lograr y brindar recursos para lograr, me importa también eliminar todo aquello que nos impide lograr de varias maneras, ya sea tajantemente o nos ensucia o bloquea parcialmente el camino hacia los logros. Entonces, en razón de nuestro discurso en las sesiones grupales, voy a leer un fragmento, la parte número 4, de un pequeño texto escrito por Pedro Ouspensky, el principal discípulo del maestro George Ivanovich Gurdjieff y, por ende, principal expositor de las enseñanzas del llamado Cuarto Camino. El libro es chiquito, se llama La Conciencia, voy a pasar todo el libro, pero dado que a veces no hay tiempo de leer, mm, o a veces las capacidades de lectura están mermadas, hay que vigorizarlas, pues entonces leo las emociones negativas. Hay un prefacio que dice: nuestro punto de partida en esta síntesis es que, por lo corriente, casi todo lo que sentimos es imaginario. Y si bien puede no ser inmediatamente desagradable, es susceptible de llegar a serlo. En cualquier momento, el objetivo de la síntesis es mostrar que hay métodos para reducir rápidamente muchas de esas emociones negativas e imaginarias, posibilidades de eliminar gradualmente la mayor parte de ellas y posibilidades remotas de sustituir nuestras emociones negativas e imaginarias con emociones reales y positivas. La síntesis ha sido elaborada a partir de dichos escritos inéditos de Ouspensky, con excepción de algunas descripciones de términos que han sido tomados de la edición privada de sus Psychological Lectures. Allí donde ha sido posible, se han usado las mismas palabras de Ouspensky al hacer los cambios necesarios para presentar el material con la continuidad de vida. Se ha tenido un especial cuidado en no distorsionar el significado de Ouspensky ni en añadir ningún tipo de adorno al texto. Número 1. El término emociones negativas comprende a todas las emociones de violencia o depresión, autocompasión, ira, sospecha, miedo, enfado, aburrimiento, desconfianza, celos, etc. De ordinario se acepta esta expresión de emociones negativas como completamente natural e incluso necesaria. Muy a menudo se recibe el nombre de, este fenómeno recibe el nombre de sinceridad. Por supuesto, no tiene nada que ver con la sinceridad. Es solo un síntoma de debilidad en la persona, un signo de mal carácter y una incapacidad para guardar para uno mismo las propias penas. Tomamos conciencia de ello cuando tratamos de oponernos a esta tendencia y de esto aprendemos otra lección. Nos damos cuenta de que en relación con las manifestaciones mecánicas no es suficiente observarlas. Es necesario resistirlas, porque sin resistirlas no podemos observarlas. Suceden tan rápido, tan habitualmente y tan imperceptiblemente que no podemos percibirlas a menos que hagamos suficientes esfuerzos para ponerles obstáculos. Las emociones negativas constituyen un terrible fenómeno. Ocupan un enorme lugar en nuestra vida. Se puede decir de mucha gente que todas sus vidas están reguladas y controladas y, en última instancia, son arruinadas por las emociones negativas. Al mismo tiempo, no puede decirse que las emociones negativas representen ningún papel útil en nuestra vida, no ayudan a nuestra orientación, no nos dan ningún conocimiento,
no nos guían de modo sensato, por el contrario, echan a perder todos nuestros placeres, hacen que la vida nos sea un peso difícil de llevar y muy eficazmente impiden nuestro posible desarrollo, porque no hay nada más mecánico en nuestras vidas que las emociones negativas. Las emociones negativas escapan siempre a nuestro control. Aquellos que piensan que pueden controlar sus emociones negativas y manifestarlas a voluntad simplemente se engañan a sí mismos. Las emociones negativas están basadas en una identificación. Si la identificación se destruye en un caso particular, las emociones negativas desaparecen. Aquí hay una nota al pie de página cuando aparece la palabra identificación. Es menester leer esta nota de página. El identificarse o la identificación es un curioso estado en el que la persona pasa la mitad de su vida encontrándose en estado de sueño la otra mitad. La persona se identifica con todo, con lo que dice, con lo que siente, con lo que cree, con lo que no cree, con lo que desea, con lo que no desea, con lo que le atrae, con lo que le repele. Todo se convierte en ella misma o en él mismo. Mejor dicho, ella misma o él mismo se convierte en ello. El motivo de la identificación, ¿se entiende? Se convierte en lo que le gusta y también en lo que le disgusta. Esto significa que en estado de identificación, la persona es incapaz de separarse del objeto de su identificación. Es difícil encontrar una mínima cosa con la que la persona sea incapaz de identificarse. Al mismo tiempo, en estado de identificación es cuando la persona tiene menos control sobre sus reacciones mecánicas. Terminada la nota, reanudo la lectura del texto en general. El hecho más extraño y fantástico sobre las emociones negativas es que son reverenciadas por todos. Lo que más le cuesta admitir a la persona mecánica, al hombre mecánico, es que las emociones negativas, propias y ajenas, no tienen ningún valor y no contienen nada noble, ni bello, ni fuerte. En realidad, las emociones negativas no contienen sino debilidad y a menudo son el principio de la histeria, de la locura o del crimen. Lo único bueno que se puede decir de ellas es que, siendo completamente inútiles y creadas artificialmente por la imaginación y las identificaciones, pueden ser destruidas sin que eso suponga ninguna pérdida. Y esta es la única oportunidad de escape que el hombre tiene. En realidad, tenemos mucho más poder sobre las emociones negativas de lo que pensamos, particularmente cuando nos hemos convencido de lo peligrosas que son y de lo urgente que resulta el luchar contra ellas. Pero encontramos demasiadas excusas contra ellas y nadamos en los mares de la autocompasión o del egoísmo, encontrando fallos en todo y en todos, excepto en nosotros mismos. Antes de decir nada sobre las emociones negativas, es necesario que recapitulemos muy brevemente la idea fundamental sobre la que se basa nuestro estudio del hombre. El hombre, tal como le conocemos, no es un ser completo. Estamos haciendo una revisión. La naturaleza le desarrolla solo hasta un cierto punto y luego le deja para que siga creciendo por sus propios esfuerzos y recursos, o bien para que muera tal como ha nacido. El hombre se atribuye a sí mismo muchos poderes, facultades y propiedades que no posee y que nunca llegará a poseer a menos que pueda desarrollarse hasta convertirse en un ser completo. El hombre no se da cuenta de que, de hecho,
Él no es más que una máquina sin movimientos independientes, la cual, la máquina, es puesta en funcionamiento por las circunstancias externas. Es decir, es un ente reactivo. La más importante de las cualidades que el hombre se atribuye a sí mismo, pero que no posee, es la conciencia. Por conciencia entendemos un tipo particular de apercibimiento en el hombre, la conciencia de sí mismo, de quién es, de lo que siente o piensa, o de dónde se encuentra en este momento. Es decir, apercibimiento, apercibir, darse cuenta. Hay que recordar que el hombre no es igualmente consciente todo el tiempo y que según el modo en que nosotros estudiamos al hombre, consideramos que él tiene la posibilidad de 4 estados diferentes de conciencia. Estos 4 estados son sueño, estado de vigilia o conciencia relativa, tercer estado de conciencia o autoconciencia, y cuarto estado de conciencia o conciencia objetiva. Pero en la vida ordinaria, en la vida de todos los días, en la vida real, común, el hombre, hay que decir que por el modo de que está escrito el texto, de la época y todo, para referirse a la persona, al ser humano, hombres, mujeres, niños, le dice en el texto Ouspensky el hombre, al género humano, ¿no? Se entiende. Pero en la vida ordinaria el hombre no sabe nada de lo que es conciencia objetiva. No sabe nada de lo que es conciencia objetiva. Y no hay experimentos posibles en esta dirección, porque bueno, nuestra especie no sabe nada. No ha llegado, salvo algunos iluminados, a la conciencia objetiva. De hecho, el hombre vive en solo 2 estados. Una parte de su vida la pasa dormido, y la otra en lo que es llamado estado de vigilia, es decir, despiertos, dormidos y despiertos. En realidad la vigilia se diferencia muy poco del sueño. Por consiguiente, cuando hablamos de conciencia nos referimos a un estado de mayor amplitud que nuestro estado ordinario de vigilia. Sobre este estado no tenemos control, pero sí sobre el modo en que pensamos sobre él y podemos construir nuestro pensamiento de manera tal que la conciencia se produzca, dando a nuestros pensamientos una dirección que tendrían en un momento de conciencia. Entonces podemos inducir la conciencia. Llamamos a esta práctica autorrecuerdo. Autorrecuerdo, pues es el nombre que nosotros le damos en otros contextos y que por la traducción solo aparece aquí como autorrecuerdo, pues al recuerdo de sí, al recuerdo de uno mismo. ¿Ok? Sigo. En relación con nuestro estudio del hombre, hablamos además de la necesidad de entender las 4 funciones de la máquina humana. 4 funciones: pensamiento, sentimiento, movimiento e instinto. Y de intentar observar las diferencias de cualidad de sus manifestaciones en cada uno de los 3 estados de conciencia. Las 4 funciones pueden manifestarse en el sueño, pero sus expresiones resultan ilusorias y poco fiables. Además, no pueden usarse en modo alguno. Simplemente, entre comillas, van a su aire. En el estado de conciencia relativa o estado de vigilia, ya pueden hasta cierto punto servirnos para orientación. Sus resultados pueden ser comparados, verificados, enderezados, y aunque pueden crear muchas ilusiones en nuestro estado ordinario, no tenemos nada más y debemos aprovecharlos lo mejor posible. Si supiéramos la cantidad de falsas observaciones, falsas teorías, falsas deducciones y conclusiones hechas en este estado, dejaríamos por completo de creer en nosotros. Pero los hombres no comprenden lo engañosas que son sus observaciones y teorías, y que pueden llegar a ser engañosas, banales, y así continúan creyendo en ellas. Es esto lo que les impide observar los raros momentos en los que sus funciones se manifiestan en conexión con chispazos del tercer estado de conciencia o estado de autoconciencia.
Esto es muy claro. Se entiende que por estar embebidos en un sueño lúcido, en la vigilia que creemos dominar, pero con esta obnubilada por observaciones equivocadas, teorías falsas, etcétera, todo un escaparate de equívocos, pues nos perdemos de contactos con chispazos o momentos singulares del tercer estado de conciencia, también llamado por Ouspensky autoconciencia. La observación de las funciones es un trabajo largo. Hay que encontrar muchos ejemplos de cada una. Empezamos viendo que no podemos estudiar todos al mismo nivel, que no podemos observarnos imparcialmente. Inevitablemente observamos que algunas funciones están bien y que otras resultan indeseables desde el punto de vista de nuestra meta. Y debemos tener siempre una meta si queremos que cualquier estudio tenga resultados. Si nos concienciamos, esta palabra me resulta extraña, pero así dice aquí, si nos concienciamos como dormidos, la meta será despertar. Si nos concienciamos como máquinas, la meta dejará de serlo. Si queremos ser más conscientes, debemos estudiar lo que nos impide recordarnos a nosotros mismos. Así que tendremos que introducir una cierta valoración de las funciones desde el punto de vista de si son útiles o son perjudiciales para el recuerdo de uno mismo, el autorrecuerdo. Si se hace un esfuerzo serio para observarse a uno mismo y a las funciones, se percibirá una cosa. Se percibirá que, de ordinario, se piense lo que se piense, se haga lo que se haga, se sienta lo que se sienta, uno no se recuerda a sí mismo. Al mismo tiempo se encontrará que, si hacemos suficientes esfuerzos durante un tiempo suficientemente largo, ya podemos incrementar la capacidad de recordarnos a nosotros mismos, de autorrecuerdo. Podemos incrementarla. Se empieza a recordarse a uno mismo más a menudo y más intensamente. Se empieza a recordarse a uno mismo en conexión con más ideas, tales, por ejemplo, como la idea de conciencia, la idea de trabajo, la idea del autoestudio. Esto, hago un paréntesis, yo lo he mencionado cuando digo que los ejercicios son accesibles, si quieres incluso llamarlos fáciles, se pueden realizar doquiera que uno esté, y los beneficios de las prácticas son inmediatos o casi inmediatos. Y se nos olvidan porque nos mantenemos en el estado de la vigilia dormida, es decir, inmersos en una obnubilación o entre una neblina de cuestiones falsas, de creencias ilusorias, de ideas negativas acerca de uno mismo y de la vida. Entonces se nos olvida. Hay que prolongar, fortalecer los momentos de recuerdo de sí y con ello prolongaremos el beneficio de las prácticas y su necesaria elaboración o realización a lo largo de la jornada en todos los momentos que deseemos. Sigo la lectura. La cuestión es entonces cómo vamos a recordarnos a nosotros mismos, cómo vamos a hacernos más conscientes. Si se piensa seriamente sobre el tema de las emociones negativas, se encontrará que constituyen los principales factores que nos impiden recordarnos a nosotros mismos. Así que una cosa no puede ir sin la otra. No podemos luchar contra las emociones negativas sin recordarnos más a nosotros mismos, y no podemos recordarnos más a nosotros mismos sin luchar contra las emociones negativas. Lo primero, entonces, para poder empezar a luchar contra las emociones negativas es convencerse de que no hay
una sola de ellas, una sola que resulte útil. Todas las emociones negativas son igualmente malas y constituyen un signo de debilidad. Lo segundo de lo que tenemos que convencernos es que se puede luchar contra ellas, se pueden conquistar y destruir, porque no tienen un centro real. Si hubiera un centro real para ellas, cagamos. No dice cagamos, pues, no tendríamos oportunidad alguna. Permaneceríamos para siempre bajo el poder de las emociones negativas. Afortunadamente para nosotros, existen en un centro artificial que puede ser destruido y perdido, o sea, olvidado, y nos sentiremos mucho mejor si lo hacemos. Incluso la toma de conciencia de que esto es posible ya es mucho, pero tenemos al respecto tantas convicciones, prejuicios e incluso, entre comillas, principios, que nos resulta difícil librarnos de la idea de que las emociones negativas son necesarias y obligatorias. En tanto que sigamos pensando que resultan necesarias, inevitables e incluso útiles, no podemos hacer nada. Es así necesario el desarrollar una lucha mental para convencernos de que las emociones negativas no desempeñan ninguna función útil en nuestras vidas y que al mismo tiempo toda la vida está basada en ellas. Esto es lo que nadie percibe. Una de las ilusiones más fuertes es pensar que las emociones negativas son producidas por las circunstancias. Y así hablamos de estar airados por alguna razón perfectamente justa. Pero todas las emociones negativas están en nosotros, dentro de nosotros. Para poder empezar a luchar contra ellas, debemos convencernos de que no hay razones justificadas para estar airados. Pensamos, y nos gusta pensar, que nuestras emociones negativas se producen, ya sea bien por fallo de los otros o bien por fallos de las circunstancias. Esto es una ilusión. Mira, no está en la razón, está en mí. Las causas de las emociones negativas no están en las circunstancias externas, están en nosotros mismos. No hay ni una sola razón inevitable por la que cierta acción de otra persona o cierta circunstancia tenga que producir una emoción negativa en mí. Solo mi debilidad. Si uno se observa a sí mismo, verá que aunque las causas externas permanezcan iguales, a veces le producen una emoción negativa y a veces no. La razón es que la verdadera causa de la emoción negativa está en uno mismo. El suceso externo es solamente una causa aparente. Si uno se halla en un buen estado, si uno se está recordando a sí mismo, si uno no está identificado, entonces nada de lo que suceda fuera de uno mismo, ninguna circunstancia externa, puede producir una emoción negativa. Esto yo lo llamaría estar en presencia, por supuesto. Si por el contrario, uno se halla en un mal estado, se halla identificado, si se halla uno inmerso en la imaginación, entonces todo, por mínimamente desagradable que sea, nos va a producir violentas emociones negativas. Esto lo hemos experimentado, compañeras y compañeros. Mucho lo seguimos experimentando, que porque un paso por una calle y un perro me mira de tal manera, yo digo, esto es un agravio y así, con una nimiedad, puedo tener un arranque violento que sea catastrófico para mí o para mi entorno, incluyendo a la gente que digo amar.
Aquí Uspensky dice que, bueno, hay gente que va a tratar de decirte que las emociones negativas están producidas, sí están producidas por causas externas, planteándote ejemplos como, a ver, ¿qué pasa cuando muere un amigo? El sufrimiento, el dolor, producido por la muerte, o sea, una causa externa, la muerte de mi amigo. ¿Acaso no existe? Dice Uspensky al respecto, claro, el sufrimiento en sí mismo existe, pero no es una emoción negativa. Ujú. Aquí, esta parte es importante. Solo producirá emociones negativas si uno se identifica con él. El sufrimiento puede ser real, las emociones negativas no. Claro, la muerte de mi amigo pues me pesa, pero yo puedo producir toda una constelación de emociones negativas a partir de ese hecho. Claro. Después de todo el sufrimiento, dice Uspensky, solo ocupa una pequeña parte de nuestra vida, mientras que las emociones negativas ocupan una gran parte o incluso la totalidad de nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué las justificamos? ¿Mm? Repito, ¿por qué las justificamos? Pensamos que están producidas por alguna causa externa. Por supuesto que aquellos llenos de emociones negativas e identificaciones van con toda probabilidad a producir similares reacciones en los demás. Pero uno puede aprender a aislarse en tales casos mediante el autorrecuerdo o recuerdo de sí y la no identificación, asumiendo al mismo tiempo que aislamiento no significa indiferencia. La mayor parte de las emociones negativas desaparecen cuando se sabe que no pueden ser producidas por causas externas. Fíjate cuántas veces Ouspensky está insistiendo en esto, pero no porque sea una falla retórica, porque de repente haya caído en un vicio llamado reiteración, no, porque es necesario enfatizar. Las emociones negativas no pueden ser producidas por causas externas. Prosigo. La primera condición es el pleno apercibimiento, es decir, darse cuenta de que efectivamente no pueden ser producidas por causas externas si nosotros no queremos tenerlas. Ya llega a ser tan grande, aquí comento, el hecho de que Ouspensky mencione una y otra vez esto que hay que tomar a pie juntillas su afán de insistir sobre el tema, indicándonos así su importancia máxima. De todos los modos posibles, echando mano de toda nuestra inventiva, imaginación, voluntad, hay que aclararle a nuestro ser siendo que las emociones negativas de ningún modo pueden ser producidas por causas externas. Somos nosotros los que viciosamente las producimos. Prosigo. Si están ahí es porque las toleramos, explicando su presencia en función de las circunstancias externas, de modo que así no luchamos contra ellas. Las emociones negativas no pueden existir sin la imaginación. Claro, la imaginación que las produce, las regodea en un en un acto vicioso, autodestructivo y además autocomplaciente, porque siempre si creemos que las emociones negativas sí son producidas por causas externas, entonces tendremos la coartada de decir que son los otros, que es el otro o que son las circunstancias las que no me dejaron crecer, las que no me permitieron vivir. Yo estuve ahogado por los otros o las circunstancias, víctima de las circunstancias, víctima de los otros. No, no es así. Remata Uspensky esta parte con el solo padecimiento de un dolor no es una emoción negativa, pero puede convertirse en una
cuando la imaginación y las identificaciones entran en juego. El dolor emocional, al igual que el físico, no es una emoción negativa en sí mismo, pero se transforma en una emoción negativa cuando empezamos a tejer sobre el dolor todo tipo de adornos y bordados. Ahí está muy claro. Le damos al dolor, constelaciones de emociones negativas. Después trataremos de los métodos para luchar contra las emociones mismas, porque hay muchos y definidos. Pero primero hemos de luchar contra las identificaciones y la imaginación. Se suele adscribir a la palabra imaginación un significado completamente artificial e inmerecido, tomándola como una facultad creativa o selectiva. La imaginación es una facultad destructiva que no puede ser controlada. Se refiere, por supuesto, aquí a la imaginación no como imaginación creativa, la imaginación de los poetas, de los artistas, de los místicos. Se refiere aquí a la imaginación como un hecho destructivo en cuanto a nuestra capacidad de crear constantemente ilusiones que nos son adversas, que nos son dañinas. Empezamos por imaginar algo para agradarnos a nosotros mismos, pero muy pronto empezamos a creerlo, o al menos parte de ello. La imaginación en general consiste en atribuirse a uno mismo algún tipo de conocimiento, facultad o poder que no posee de hecho. Es un tipo peligroso de imaginación. Mientras que el dejar simplemente que las cosas aparezcan en la mente o el soñar despierto puede resultar inofensivo o incluso agradable, en tanto que uno esté libre de identificaciones. La lucha contra las identificaciones y la imaginación es suficiente para destruir muchas de las emociones negativas corrientes, o al menos para hacerlas adoptar formas mucho más suaves. Se debe empezar por ahí porque solo es posible usar métodos fuertes contra las emociones negativas cuando ya se puede luchar contra la imaginación hasta un cierto punto y cuando ya se ha parado la imaginación negativa. Esta debe cesar por completo. Es inútil estudiar métodos más avanzados hasta haberlo conseguido. Si se intenta eliminar la imaginación, no hay peligro de que el verdadero sentimiento sea eliminado. Si es real el sentimiento, no puede ser eliminado. La imaginación negativa puede ser parada e incluso el mero estudio de la identificación podrá de hecho disminuirla, pero la verdadera lucha contra las emociones negativas empieza después de que se ha parado la imaginación destructiva. Esta se basa, en primer lugar, en el recto entendimiento de cómo son creadas esas emociones negativas, qué es lo que hay detrás de ellas, en el entendimiento de lo inútiles que resultan y lo mucho que se pierde por el placer que uno se concede en tener emociones negativas. Al tomar conciencia de lo mucho que se pierde, quizá uno logre entonces reunir la suficiente energía como para hacer algo al respecto. Es necesario entender que parar la expresión de las emociones negativas y luchar contra las mismas son dos prácticas completamente diferentes. Intentar parar la expresión de las emociones negativas viene primero. No se puede hacer nada sobre las emociones negativas hasta haber aprendido a parar su expresión. Una vez adquirido un cierto control sobre su expresión, se puede empezar el estudio de las emociones negativas en sí mismas. Se puede empezar por hacer un esfuerzo de clasificación, averiguar qué emociones negativas predominan en uno, por qué vienen, qué es lo que las provoca y así sucesivamente.
Se debe entender que el único control posible de las emociones es a través de la mente, pero que éste no se da de inmediato. Si uno piensa correctamente durante 6 meses, las emociones negativas se verán afectadas porque están basadas en un pensamiento equivocado. Si se empieza a pensar correctamente hoy, las emociones negativas no cambiarán mañana mismo, pero sí pueden hacerlo en 6 meses si se empieza a pensar correctamente desde ahora. El terreno ha de ser preparado de antemano. El aprender a crear una actitud correcta hacia la propia irritabilidad, el mal genio, la sospecha o cualesquiera que sean las emociones negativas que uno experimente con más frecuencia, sirve de gran ayuda a la hora de pararla justo en el principio. Porque una vez que se la ha permitido empezar, no se la puede detener. Una vez que uno ha empezado a expresarla, se halla bajo su poder. La lucha debe empezar en la mente. Hay que encontrar el propio modo de pensar sobre un tema definido. No se puede controlar el mal genio cuando ya ha empezado a aparecer. Es demasiado tarde. Este ya ha saltado. Solo se pueden controlar cosas tales como el mal genio de una manera. Supongamos que uno se encuentra con cierta persona y ésta le irrita. Siempre que uno se encuentra con ella, el mal genio tiende a manifestarse. No nos gusta eso, pero ¿cómo lo evito? ¿Cómo evitarlo? Se puede empezar por el estudio de su propio pensamiento. ¿Qué es lo que uno piensa sobre esta persona? No es que lo sienta uno cuando está irritado, sino qué es lo que se piensa sobre ella en momentos de tranquilidad. No cuando uno está irritado, cuando uno está tranquilo. ¿Qué piensas de ella? Uno no se puede encontrar con que la mente discute con ella, uno le demuestra a la mente que está equivocada, le dice todas sus equivocaciones y se encuentra con que en general se comporta mal hacia uno mismo. Es aquí donde uno se equivoca, porque no está pensando correctamente. Hay que aprender a pensar correctamente, hay que encontrar el modo de pensar correctamente. Entonces, si se consigue, sucederá algo así como lo siguiente. Aunque la emoción es mucho más rápida que el pensamiento, esto no es sino algo temporal. El pensamiento puede hacerse continuo. Así que, cuando la emoción se dispara, choca contra el pensamiento continuo y no puede continuar, entonces no puede manifestarse. O sea, que solo se puede luchar contra la expresión de emociones negativas creando, como en el ejemplo que yo di, un pensamiento continuo correcto. Volveremos en breve a la cuestión de qué es lo que quiere decir pensamiento, pensamiento continuo correcto y qué quiere decir actitud correcta. Todos ellos un arma contra las emociones negativas. Esto es importantísimo, es una estrategia inteligente y que sirve. Desarrollar un pensamiento largo, continuo, hace que como un dique se le ponga freno a las emociones negativas de inmediato. Chocan contra ese dique del pensamiento inteligente, continuo y largo. Pues excelente estrategia, ¿no? Continuo. Es necesario repetir que antes que nada hay que entender cuán erróneas, cuán inútiles son las emociones negativas. Y después hay que entender que no pueden existir sin identificaciones. El hacerlo, el entenderlo, lleva cierto tiempo, pero una vez conseguido, se debe intentar dividir las emociones negativas en tres categorías de división de las emociones negativas. La primera consta de las emociones negativas cotidianas, las más o menos corrientes, las que suceden a menudo y que están siempre conectadas con identificaciones. Ciertamente hay que observarlas y en este punto se debe ya
tener un cierto control sobre su expresión. Después se debe empezar a trabajar con ellas, intentando no identificarse, evitando las identificaciones tanto como sea posible, no solo en relación con estas emociones, sino en relación con todo. Si uno crea en sí mismo la capacidad de no identificarse, las emociones en cuestión se verán afectadas y entonces se notará cómo empiezan a desaparecer por sí mismas. La segunda categoría, atención, ya no es tan de todos los días. La segunda categoría está formada por las más difíciles y complicadas emociones que dependen de algún tipo de proceso mental. El sospechar, el sentirse herido y muchas cosas por el estilo. Estas son más difíciles de conquistar. Se puede trabajar sobre ellas por la creación de una actitud mental adecuada mediante el pensamiento. Entre paréntesis, no en el momento en que uno está en la emoción negativa, no allí no se puede, sino en los intermedios, cuando uno está tranquilo. Se trata de encontrar la actitud correcta, el punto de vista adecuado y hacerlo permanente. El recto pensar aminorará la energía de estas emociones negativas. Luego, hay una tercera categoría mucho más intensa, mucho más difícil y también muy rara. Contra ella, nada se puede hacer. Nada. Los dos métodos descritos anteriormente, la lucha contra las identificaciones y la creación de las actitudes correctas, no sirven en este caso. Cuando tales emociones se presentan, solo se puede hacer una cosa: intentar recordarse a uno mismo. Recordarse a uno mismo con la ayuda de la emoción. Eso puede cambiarlas después de algún tiempo. Pero para ello hay que estar preparada. Es una cosa bastante especial. Nos estudiamos a nosotros mismos no desde el punto de vista de lo que somos, sino desde el punto de vista de lo que podemos llegar a ser. De modo que cuando hemos estudiado ciertas cosas durante un tiempo suficiente, trabajamos para cambiarlas. El estudio hecho con la suficiente seriedad produce en nosotros mismos algún cambio, pero todos los resultados de este cambio pueden ser estropeados por ciertas emociones negativas. Si se comienza este trabajo para cambiarse a uno mismo, sin haber conquistado las emociones negativas, una parte de uno mismo puede trabajar y la otra parte puede estropear el trabajo. De modo que, después de un tiempo, uno puede encontrarse incluso en un estado peor que el anterior. Ha ocurrido ya varias veces que a gente que desea mantener sus emociones negativas le ha sido imposible la continuación del trabajo. Hubo momentos en los que se dieron cuenta del peligro de sus emociones negativas, pero fracasaron en sus esfuerzos. Fracasaron y las emociones negativas se hicieron más fuertes. Se ha explicado ya que una actitud correcta hacia las emociones negativas destruye la mayor parte, eso ya se ha explicado. Si queremos evitar que se estropeen los resultados de nuestro trabajo, es importante que aprendamos a cultivar esta actitud desde el principio. Por eso, aquí comento, me ha parecido tan importante no solamente entregar el libro, que tiene 87 páginas, lo cual quiere decir que en 60 minutos te lo habrás podido leer de cabo a rabo, perfectamente, leyendo lento. Pero
he querido leer el capítulo sobre las emociones negativas por considerar de máxima importancia justo esta expresión que acabo de leer. El hecho de que el trabajo no prospera si no eliminamos las emociones negativas. Sigo leyendo. Una actitud correcta hacia el tema de las emociones negativas, por supuesto, es el resultado de pensar correctamente con relación a este tema concreto. Por ejemplo, mucha gente vive solo de objeciones. Objeciones, sí. Piensan que son inteligentes solo cuando encuentran una objeción a algo. Cuando no es así, no se sienten que están trabajando o pensando o nada parecido. Repito, casi todas nuestras emociones personales negativas están basadas en la acusación, en suponer que cualquier otro o lo otro es culpable. Si por medio de un pensamiento persistente nos damos cuenta de que nosotros somos la causa de todo lo que nos ocurre, nuestra actitud hacia aquellas emociones de acusación comenzarán a cambiar. Con el tiempo, este pensar correcto, esta creación de una actitud o punto de vista correctos puede llegar a convertirse en un proceso permanente. Y entonces las emociones negativas aparecerán solo ocasionalmente. Precisamente por ser permanente este proceso de recto pensar, tiene poder sobre las emociones negativas. Las controla justo desde el principio. Pues aquí, compañeros, quiero también compartir la cierta esperanza de que si bien el trabajo necesita de algunos meses para tener resultados evidentes, benéficos, estos resultados los hay. Vaya que sí los hay. Y la experiencia de que se aminoren en la vida las apariciones de emociones negativas es una auténtica revolución. Tiene varias consecuencias benéficas. Una de ellas, muy importante, es que tu energía se incrementa y prospera en ámbitos de alegría, de luz, de confianza. Y esto, por supuesto, incide en logros. Ahí está, sigo leyendo. Podemos aprender a rechazar algunos puntos de vista y aceptar otros desde un punto de vista. Somos muy mecánicos y no podemos hacer nada. Mientras que desde otro punto de vista existen en nosotros, quizá no muchas, pero sí puede que algunas cosas que podemos comenzar a hacer. Tenemos en nosotros ciertas posibilidades que no usamos. Atención. Es verdad que no se puede hacer cualquier cosa en el sentido de que no se puede cambiar lo que se siente o en cualquier momento dado, pero puede obligarse a pensar acerca de un tema en un momento dado. Este es el comienzo. Usted puede saber lo que es posible y comenzar por esto, porque la posibilidad de hacer algo en lugar de dejar que algo suceda puede aumentar rápidamente. Entonces puede obligarse a pensar acerca de un tema en una forma establecida y, cuando es necesario, también puede obligarse a no pensar. Usted no se da cuenta, pero debe darse cuenta del enorme poder que subyace en el pensamiento. Esto no supone una explicación filosófica de poder, no. El poder está en el hecho de que si se piensa siempre correctamente sobre ciertas cosas, se puede hacer ese pensamiento permanente. Y esto desarrollará una actitud externa. Si se encuentra en uno mismo una inclinación hacia una incorrecta manifestación emocional de algún tipo,
no se puede hacer nada acerca de ella en ese momento, porque se ha educado en uno mismo, es decir, nos han condicionado a la capacidad para esta clase de reacción mediante el pensamiento equivocado. Es decir, los pensamientos equivocados son mecanismos o dispositivos inducidos. Pero después de algún tiempo de recto pensamiento, se puede educar en uno mismo la capacidad para una reacción diferente. Es decir, el pensamiento sirve como un elemento importantísimo para el trabajo de reconfiguración del comportamiento, ¿verdad? Continúo. Este método tiene que ser entendido y este entendimiento debe ser profundo. Se puede aplicar este método a muchas cosas diferentes. Esta es realmente la única cosa que se puede hacer. No se puede hacer nada más. No hay un modo directo de luchar contra las emociones negativas porque no se puede apresarlas y no hay modo de prevenirlas excepto estando preparado para ellas de antemano. Un darse cuenta de que son erróneas no ayudará. Este darse cuenta debe ser muy profundo, más profundo. O de otro modo se tendrá de nuevo un proceso igualmente difícil que preparará el terreno para otra manifestación negativa. Tiene que darse uno cuenta de cuánto se pierde por estas manifestaciones espontáneas de carácter negativo. Perdemos un montón. Estas manifestaciones negativas hacen imposibles muchas cosas deseables, ¿viste? Nos obstaculizan y se pierde exactamente aquello que se desea conseguir. Para tener una actitud correcta hacia las cosas, debemos aprender a pensar de un modo diferente. Debemos aprender a generar pensamientos más largos. Cada uno de nuestros pensamientos es demasiado corto. Mientras permitamos a nuestro pensamiento depender enteramente de asociaciones habituales, no mejorará. Pero si introducimos nuevos puntos de vista, podemos crear nuevas asociaciones. Por ejemplo, estamos acostumbrados a pensar en términos absolutos, o todo o nada, pero es necesario comprender que cualquier cosa nueva llega al principio en chispazos, llega y después desaparece. Solo después de un cierto tiempo, estos chispazos se tornan largos y después más largos, y usted los puede ver y darse cuenta de ellos. Nada llega inmediatamente en forma completa. Todo lo que puede ser adquirido llega, luego desaparece, viene de nuevo, luego desaparece. Después de un largo tiempo vuelve y permanece un poco, de modo que se le puede dar un nombre: percibirlo. No quiero dar un ejemplo porque podría inducir a imaginaciones. Lo que puedo decir es que, por ejemplo, mediante ciertos esfuerzos de autorrecuerdo o recuerdo de sí, se podrán ver ciertas cosas que no se perciben ahora. Nuestros ojos no son tan limitados como pensamos. Hay muchas cosas que se pueden ver, pero no notar. No podemos percibir distintamente hasta que no pensemos de manera distinta. Tenemos control solo sobre los pensamientos. No tenemos control sobre la percepción. La percepción no depende de nuestro deseo o decisión, depende en particular de nuestro estado de conciencia, de nuestro estar más despierto. Si uno despierta por suficiente tiempo, digamos, por una hora, puede ver muchas cosas que no ve ahora. El extremo de usar una actitud correcta como un arma contra las emociones negativas necesita ser entendido. Se refiere a nuestra actitud hacia las emociones mismas, porque podemos tener una actitud correcta o negativa hacia nuestra propia negatividad. Es diferente en diferentes casos, no puede haber una generalización. Debemos considerar las actitudes en sí mismas y comprender que una actitud positiva es correcta en algunos casos y que una actitud negativa también lo es en otros. Una actitud positiva pertenece a la parte de nuestro intelecto que dice sí,
Y una actitud negativa, la parte que dice no. Puede haber también diferentes actitudes, pero estas son las dos más importantes. La falta de entendimiento acerca de algún tema o problema puede deberse simplemente a tener una errónea actitud hacia él. Ciertamente, la identificación con una actitud negativa podría causar una emoción negativa, pero esto se puede evitar y muy a menudo la identificación es el resultado de una actitud equivocada. Aunque parezca paradójico, tenemos muchas emociones negativas porque no tenemos una actitud lo suficientemente negativa hacia las emociones negativas. Por otra parte, en el momento en que se tenga una actitud negativa hacia cualquiera de las cosas conectadas con este trabajo de desarrollo, se cesará de comprenderlo. Parece aquí un juego de palabras, pero la idea que propone Ouspensky es tener una actitud negativa hacia la expresión de emociones negativas y dejar de tener una actitud negativa hacia los procesos de trabajo que buscan, con los cuales buscamos despertar, dejar de ser máquinas. Continúo. Ya para finalizar, debemos comprender que no tenemos control, que somos máquinas, que todo nos sobreviene. Simplemente hablar de ello no cambia estos hechos. Para dejar de ser mecánico se necesita algo más. Es necesario un cambio de actitud. La actitud debe ser independiente de la emoción y hasta cierto punto puede estar bajo nuestro control. Por ejemplo, tenemos algún control sobre nuestras actitudes hacia el conocimiento, acerca de los amigos, acerca de este trabajo, acerca de el autoestudio o estudio de uno mismo. La actitud es realmente un punto de vista, y si un punto de vista es correcto, tiene un efecto. Si es equivocado, tendrá otro efecto. Es necesario comprender que no podemos hacer cosas, pero sí podemos cambiar nuestras actitudes. Una actitud correcta puede desarrollarse gradualmente mediante el estudio de uno mismo y el estudio de la vida, de acuerdo con el modo concreto en que la estudiemos. Este estudio no depende únicamente del conocimiento, sino de un modo diferente de pensar. Un pensar diferente solo puede provenir de diferentes actitudes y de un entendimiento de los valores relativos de las cosas. El cambio de actitud no provoca por sí mismo un cambio en el ser de un hombre. Es necesaria una evaluación. Y aquí termina la parte o capítulo número 4, las emociones negativas del libro La conciencia de Pedro Ouspensky. Considero que esta expresión, aunque podría parecer corta, es de mucho valor porque deja asentados los horizontes de esta cuestión, las problemáticas, las maneras en las que podemos abordar el trabajo con una esperanza cierta de cambio, y es cierta porque está en nuestras manos. Si las emociones negativas, tan dañinas, son enteramente proceso de nosotras, de nosotros, entonces podemos eliminarlas con beneficios mayores, máximos, importantísimos. Gracias por escucharme.